El carruaje se detuvo con una sacudida que pareció arrancar el alma de Lía de su cuerpo, arrojándola contra el gastado terciopelo del asiento. El aire, de repente, se sintió espeso, cargado con el silencio de la nada. Afuera, el mundo era una pintura de tonos ocres y verdes salvajes, una tierra que no prometía nada más que olvido y peligro. Su padre, un hombre cuya mirada se había vuelto tan vacía como sus bolsillos, ni siquiera se giró para mirarla. Fue su madrastra quien abrió la puerta, con un gesto tan indiferente como si estuviera deshaciéndose de un saco de patatas. Lía vio el miedo en los ojos de sus hermanastras, un miedo no por ella, sino por el poder que su madre ejercía sobre ellas, una lección brutal de lo que sucedía cuando dejabas de ser útil. Le entregaron un pequeño bulto con apenas un cambio de ropa y un trozo de pan duro. «Es lo mejor», musitó su padre, unas palabras que se perdieron en el viento, tan huecas como su promesa de protegerla siempre. La abandonaron al borde del camino, en el umbral de las vastas y temidas tierras de Dante, un hombre cuya reputación era más fiera que las bestias que habitaban sus montañas. Allí, sola y con el corazón hecho pedazos, entendió la verdad más cruel de todas: la familia que la había criado con sonrisas y falsas promesas ahora la había desechado sin una pizca de remordimiento, vendiendo su futuro para asegurar el suyo. La desesperación era un pozo sin fondo, y mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de un rojo sangriento, una sombra imponente apareció en el horizonte, montada a caballo, acercándose como el destino mismo. No era la salvación lo que cabalgaba hacia ella, sino un pacto que cambiaría su vida para siempre, un intercambio de su inocencia por la supervivencia. Se le ofreció un techo, pero el precio era su cuerpo, su vientre y el amor que él exigía pero que no sabía cómo dar. Ella era solo una moneda en el juego de un hombre poderoso y solitario. Aquel no era el final de su desgracia, sino el terrorífico comienzo de una nueva vida atada a un extraño cuyo corazón de piedra ella tendría que aprender a ablandar o morir en el intento. La inocencia de Lía se marchitó bajo la atenta mirada de aquel hombre que la reclamaría como suya. El verdadero terror no era la soledad del páramo, sino la incertidumbre de la jaula de oro que le esperaba. Su vida anterior había sido borrada en un instante, y la mujer que renacería de esas cenizas lo haría bajo las condiciones de un completo desconocido. Antes de comenzar, usted podría dejar su like en este video y suscribirse al canal. Que su vida esté llena de bendiciones si ya ha presionado el botón aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puede convertirse en miembro del canal en unirse, y así tendrá acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta manera, nos ayuda a continuar contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón escrito IPAR, y luego presionar nuevamente en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como usted. Ahora, comencemos. El polvo levantado por el carruaje que se alejaba fue lo último que Lía vio de su antigua vida. Se asentó lentamente sobre su vestido sencillo, una fina capa de tierra ocre que sellaba su destino con la misma finalidad que la tapa de un ataúd. Se quedó allí, de pie en el borde del camino de tierra, una figura frágil y solitaria contra la inmensidad de un paisaje que no conocía la piedad. El sol de la tarde de 1901, un sol de finales de verano, golpeaba su nuca con una insistencia casi maliciosa. El pequeño bulto de tela que contenía todas sus posesiones terrenales se sentía ridículamente ligero en sus manos temblorosas. Un vestido de repuesto, un peine de madera, el pan ya endurecido y una pequeña Biblia de su madre, la verdadera, la que había muerto hacía tantos años, cuyo recuerdo era ahora lo único cálido que le quedaba en el mundo. El silencio era abrumador. Ya no se oía el traqueteo de las ruedas ni el trote de los caballos, solo el susurro del viento entre los matorrales secos y el zumbido distante de algún insecto. Miró a su alrededor. A su espalda, el camino por el que había venido se perdía en la distancia, un hilo de polvo que conducía a ninguna parte, a un hogar que ya no era suyo. Frente a ella, las tierras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, vastas, salvajes, ascendiendo gradualmente hacia unas montañas que arañaban el cielo con sus picos de granito. Eran las tierras de Dante. Todo el mundo conocía ese nombre.
Dante, el terrateniente, el hombre del que se contaban historias en susurros junto al fuego. Decían que era tan duro e inflexible como las rocas de sus montañas, que su corazón no conocía la compasión y que su riqueza era tan vasta como su soledad. La gente decía que había domado esa tierra con sus propias manos, doblegando la naturaleza a su voluntad con una crueldad que rozaba lo legendario. Y ahora, ella estaba en su umbral, una ofrenda no deseada dejada a la intemperie. El pánico, un animal frío y resbaladizo, comenzó a serpentear por su estómago. Tenía 23 años, pero en ese momento se sentía como una niña perdida. Había confiado, había creído en la palabra de su padre, incluso cuando su madrastra, Matilde, había comenzado a mirarla con una mezcla de envidia y desprecio. Matilde, con sus dos hijas, Penélope y Clara, siempre había visto a Lía como una competencia, un recordatorio viviente de la primera esposa de su marido, una mujer cuya belleza y bondad, según decían todos, Lía había heredado. El negocio familiar, una modesta sastrería, había caído en desgracia. Las deudas se acumulaban como las nubes de tormenta sobre las montañas. Y la solución de su padre, la solución que Matilde le había susurrado al oído noche tras noche, había sido ella. Sacrificarla. Abandonarla. Esperando, quizás, que el temido Dante la encontrara ahí, en un acto de extraña benevolencia o capricho, la tomara. O que simplemente pereciera, borrando así una boca más que alimentar. Las lágrimas quemaban sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Llorar no la salvaría. Llorar no le daría de beber ni la protegería del frío que comenzaría a calar en sus huesos tan pronto como el sol se escondiera tras las cumbres. Tenía que moverse. ¿Pero hacia dónde? Volver. No tenía a dónde ir. Su padre le había dejado claro que la puerta estaba cerrada para siempre. ¿Adentrarse en las tierras de Dante? La idea le provocaba un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Las historias hablaban de lobos, de pumas, y del peor depredador de todos, el propio hombre. Con los hombros caídos por el peso de una desesperación que amenazaba con aplastarla, Lía comenzó a caminar. Sin rumbo fijo, siguiendo el camino que bordeaba la propiedad, con la vaga esperanza de encontrar una aldea, una granja, cualquier signo de vida que no fuera hostil. El sol descendía perezosamente, pintando el cielo con pinceladas de naranja, rosa y púrpura. La belleza del crepúsculo era una burla cruel a la fealdad de su situación. Sus zapatos, ya gastados, protestaban a cada paso. La sed comenzó a rasparle la garganta. El pan duro que había mordisqueado horas antes no había hecho más que aumentar su sed. Horas después, cuando la oscuridad casi había devorado la luz, vio una silueta a lo lejos. No era un edificio. Era un hombre. Un hombre a caballo. La figura se recortaba contra el último resplandor del día, grande, imponente. Una estatua oscura cobrando vida. El corazón de Lía dio un vuelco, una mezcla de terror y una diminuta, patética chispa de esperanza. Se detuvo, indecisa. ¿Debía esconderse? ¿Debía gritar pidiendo ayuda? Antes de que pudiera decidir, el jinete la vio. El caballo, un magnífico animal negro como la noche, detuvo su avance y resopló, su aliento visible en el aire que se enfriaba rápidamente. El hombre la observó desde la distancia, inmóvil. Lía podía sentir su mirada sobre ella, intensa, penetrante, como la de un halcón evaluando a su presa. Lentamente, espoleó al caballo y se acercó. A medida que la distancia se acortaba, los detalles de su figura se hicieron más nítidos. Era alto, incluso sentado. Anchos hombros cubiertos por una chaqueta de cuero oscuro. Un sombrero de ala ancha ensombrecía su rostro, pero Lía pudo vislumbrar una mandíbula fuerte, cubierta por una barba corta y oscura, y unos ojos que parecían absorber la poca luz que quedaba. No había ni una pizca de suavidad en él. Era un hombre tallado en la misma madera dura y la misma piedra inflexible de la tierra que gobernaba. Se detuvo a pocos metros de ella. El caballo pateó el suelo con impaciencia. El silencio se extendió entre ellos, denso y expectante. ¿Estás perdida?, preguntó él. Su voz era grave, profunda, con un timbre rasposo,
como el de alguien que no la usaba a menudo para conversaciones triviales. Era la voz de la autoridad, la voz del poder. Lía tragó saliva, su garganta tan seca que el sonido fue doloroso. Mi familia me ha dejado, susurró, las palabras apenas audibles. Él inclinó ligeramente la cabeza. Te ha dejado, repitió, el escepticismo tiñendo su tono. ¿Aquí? ¿En los límites de mi tierra? Lía asintió, incapaz de articular más. El ridículo de la situación, su propia vulnerabilidad, la abrumaba. El hombre desmontó con una fluidez y una gracia que desmentían su tamaño. Cada movimiento era deliberado, económico. Se acercó a ella. Olía a tierra, a cuero y a algo más, algo puramente masculino y salvaje. Se quitó el sombrero, revelando un cabello oscuro y espeso, revuelto por el viento, y un rostro que no era convencionalmente guapo, pero sí impactante. Cicatrices finas, blancas, surcaban su sien y una de sus cejas, testigos de una vida de violencia y lucha. Tenía 34 años, pero sus ojos, de un color oscuro e indescifrable, parecían contener la sabiduría y el cansancio de un hombre mucho mayor. Eran los ojos de alguien que había visto demasiado del mundo y no le había gustado nada de lo que había visto. ¿Por qué te dejarían aquí?, inquirió, su mirada recorriéndola de pies a cabeza. No era una mirada lasciva, sino evaluadora, como si estuviera calculando su valor, su resistencia, su utilidad. Lía se encogió bajo su escrutinio. No lo sé. Problemas de dinero, logró decir. Él soltó una risa corta y sin alegría. El dinero. Siempre es el dinero. Se acercó un paso más. Ahora Lía tenía que levantar la cabeza para mirarlo. Se sentía como una margarita frente a un roble. Esta es mi tierra. Todo lo que ves, hasta donde mueren las montañas, es mío. Nada ni nadie pisa este suelo sin mi permiso. Estás invadiendo mi propiedad. El terror se apoderó de Lía con más fuerza. Yo no lo sabía. Lo siento. Me iré. No, dijo él, su voz era una orden, no una sugerencia. La noche está cayendo. Los lobos bajan de las colinas. No sobrevivirías. Además, añadió, con un matiz extraño en su voz, me has despertado la curiosidad. La observó de nuevo, deteniéndose en su rostro, en sus ojos claros llenos de miedo, en la forma en que sus manos se aferraban a ese pequeño bulto como si fuera el único ancla en un mar embravecido. Había una inocencia en ella, una fragilidad que era casi dolorosa de ver. Pero también había algo más en el fondo de sus ojos, una chispa de desafío, una tenacidad que se negaba a extinguirse. Era la misma cualidad que él veía en las flores silvestres que se abrían paso a través de las grietas de las rocas. Mi nombre es Dante, se presentó, aunque era innecesario. Lía ya lo sabía. El diablo de las montañas. El rey solitario. El hombre sin corazón. Lía, susurró ella. Lía, la abandonada, dijo él, y por un momento, Lía pensó que se estaba burlando. Pero no había burla en su rostro, solo una extraña y brutal constatación de los hechos. Le tendió una mano, grande y callosa. Lía dudó un instante antes de poner la suya, pequeña y temblorosa, en la de él. Su agarre fue firme, no aplastante, pero sí inquebrantable. No ofrezco caridad, Lía, dijo, su voz bajando a un murmullo íntimo que la hizo estremecerse. No soy un hombre bueno. La bondad es un lujo que esta tierra no permite. Pero te haré una oferta. La llevó hacia su caballo, que esperaba pacientemente. Con un movimiento sorprendentemente gentil, la levantó y la sentó en la silla de montar antes de subir él mismo detrás de ella. Lía se encontró atrapada entre su pecho duro y la crin del caballo. El calor de su cuerpo la envolvía, una presencia abrumadora y desconcertante. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo contra su espalda. Te daré un hogar, continuó Dante, su aliento cálido rozando su oreja mientras espoleaba al caballo a un paso lento. Te daré comida en tu plato y un techo sobre tu cabeza. Te protegeré de los lobos y de los hombres. Te vestiré con sedas y te daré calor en las noches frías.
Las palabras eran seductoras, un bálsamo para sus miedos más inmediatos. Un hogar. Comida. Seguridad. Eran las cosas que más anhelaba en el mundo en ese preciso instante. Pero ella sabía, con una certeza helada, que nada de eso sería gratis. El diablo siempre cobra su parte. ¿Y qué querrás a cambio?, preguntó, su voz temblando. Dante se tensó detrás de ella. Su brazo, que la rodeaba para sujetar las riendas, se apretó casi imperceptiblemente. El silencio se alargó, solo roto por el sonido de los cascos del caballo sobre la tierra. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro grave, cargado de una necesidad tan cruda y profunda que la dejó sin aliento. Tu familia te dejó. Ven a mi cama y dame amor y un heredero, entonces podrás quedarte aquí. La propuesta cayó sobre Lía con el peso de una avalancha. Cada palabra era una roca que la golpeaba, la dejaba sin aire, la aplastaba. No era una sugerencia. Era un contrato. Brutalmente simple. Su cuerpo y su vientre a cambio de un hogar. La inocente y desesperada Lía, que horas antes se preocupaba por las costuras de un vestido o el precio de la harina, se veía ahora reducida a un recipiente, a un medio para un fin. El horror la paralizó. Una parte de ella quería gritar, saltar del caballo y correr hacia la oscuridad, prefiriendo la amenaza de los lobos a la de este hombre. Pero, ¿a dónde iría? El frío ya le calaba los huesos, y la perspectiva de una noche a la intemperie, sola y sin defensa, era una sentencia de muerte. Dante no dijo nada más. No la presionó. Simplemente siguió cabalgando, permitiendo que sus palabras se asentaran en la mente de Lía, permitiendo que la cruda realidad de su situación hiciera el trabajo por él. Sabía, con la certeza de un depredador, que ella no tenía otra opción. El camino ascendía, serpenteando hacia el corazón de su dominio. La luna llena comenzó a asomarse por detrás de los picos, bañando el paisaje con una luz plateada y fantasmal. A lo lejos, Lía pudo empezar a distinguir los contornos de una enorme casa, una hacienda que parecía haber surgido de la propia tierra. No era un lugar acogedor, era una fortaleza, una declaración de poder y soledad. Ese es el silencio, dijo Dante, su voz una vibración profunda contra la espalda de Lía. Será tu hogar. Si aceptas. Lía cerró los ojos. Imágenes de su padre apartando la mirada, de su madrastra sonriendo con suficiencia, de sus hermanastras observando en silencio, desfilaron por su mente. La habían desechado. La habían tratado como a un objeto, vendiéndola por su propia seguridad. ¿Era la oferta de Dante tan diferente? Al menos él era honesto. No se escondía detrás de falsas sonrisas ni de promesas vacías. Era un hombre de la tierra, directo, crudo, implacable. Quería un heredero. Un hijo que llevara su nombre y heredara todo aquello. Y quería amor. Esa última parte fue la que más la confundió. Un hombre como él, ¿qué sabría del amor? Tal vez solo era una palabra que usaba para describir la sumisión que esperaba de ella en su cama. Aterrada, humillada, pero con una feroz voluntad de sobrevivir ardiendo en su interior, Lía tomó una decisión. No sería una víctima pasiva. Si iba a ser un objeto, se aseguraría de tener algún control sobre su propio destino. Acepto, dijo, y se sorprendió de la firmeza de su propia voz. Acepto tus términos. Pero, añadió, girando ligeramente la cabeza para que él pudiera oírla con claridad, yo también tengo los míos. Dante se quedó quieto. Podía sentir una leve sorpresa en la tensión de su cuerpo. Nadie le ponía condiciones. Ah, sí, preguntó, y había un toque de diversión peligrosa en su tono. Soy una mujer, no un animal de cría, dijo Lía, cada palabra un desafío. No me tratarás con crueldad. Me tratarás con respeto. Fuera de la cama, especificó, con un nudo en la garganta, seré la señora de tu casa, no tu esclava. Se hizo un largo silencio. La hacienda estaba ahora más cerca, sus ventanas oscuras como ojos vacíos. Lía contuvo la respiración, esperando su respuesta, su ira, su rechazo. Finalmente, Dante soltó una carcajada, un sonido seco y oxidado,
como el de una puerta que no se ha abierto en años. Respeto, repitió. Eres valiente, Lía, la abandonada. O muy tonta. Se inclinó hacia adelante, su boca tan cerca de su oído que su aliento le erizó la piel. Tendrás tu respeto, susurró. Pero a cambio, yo quiero algo más que tu cuerpo. Quiero tu alma. Quiero que cuando estés en mi cama, no estés pensando en tu familia perdida ni en tu desgracia. Quiero que estés pensando en mí. Su promesa sonaba más a amenaza que a un anhelo romántico. Llegaron a los establos, un edificio de piedra tan grande como algunas iglesias que Lía había visto. Un mozo de cuadra salió corriendo, sus ojos abiertos como platos al ver a su patrón con una mujer desconocida. Dante desmontó y luego bajó a Lía, sus manos en su cintura, sosteniéndola un segundo más de lo necesario. Sus pies tocaron el suelo, pero sus piernas se sentían débiles, temblorosas. Mateo, cuida de Sombra, ordenó Dante al mozo. Y que preparen una habitación para la señorita. La mejor. Y que suban agua caliente para un baño. Y comida. El hombre, Mateo, solo asintió, su rostro una máscara de obediencia, aunque sus ojos no dejaban de mirar de reojo a Lía. Dante la guió hacia la casa principal. La puerta, de madera maciza y oscura, se abrió a un vestíbulo inmenso. El suelo era de piedra pulida, y una gran escalera de madera oscura se curvaba hacia el piso superior. Todo era grande, imponente y silencioso. El nombre de la hacienda, el silencio, era terriblemente apropiado. Una mujer mayor, delgada y con un vestido negro tan severo como su expresión, apareció desde una puerta lateral. Su cabello gris estaba recogido en un moño apretado, y sus ojos pequeños y oscuros inspeccionaron a Lía con abierta desaprobación. Señor, dijo, su voz fina y afilada. El ara, esta es Lía, dijo Dante, su tono no admitía discusión. Será la señora de esta casa. Prepárale la habitación de mi madre. Asegúrate de que tenga todo lo que necesite. La mujer, el ara, miró a Lía de arriba abajo. Su mirada era un insulto, catalogándola, juzgándola y encontrándola deficiente en todos los aspectos. Era evidente que veía a Lía como una oportunista, una ramera sacada del camino. La habitación de su madre, señor, repitió, con una nota de horror apenas disimulado. Has oído bien, zanjó Dante. Se giró hacia Lía, y por un instante, su rostro se suavizó casi imperceptiblemente. Ve con ella. Descansa. Come. Más tarde, hablaremos. Se dio la vuelta y se dirigió a lo que parecía ser un estudio u oficina, cerrando la puerta tras de sí y dejando a Lía sola con la hostil Elara. Por aquí, siseó la mujer, comenzando a subir la escalera sin esperar a ver si Lía la seguía. Lía, agotada física y emocionalmente, reunió las pocas fuerzas que le quedaban y siguió a la ama de llaves. La habitación era más grande que toda la planta baja de su antigua casa. Una enorme cama con dosel ocupaba el centro. Los muebles eran de madera oscura y pesada, de una calidad que Lía nunca había visto de cerca. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, y un gran ventanal ofrecía una vista de las montañas, ahora recortadas contra un cielo lleno de estrellas. Era una jaula, pero una jaula de oro. Tal como Dante había prometido, unas doncellas silenciosas y asustadizas no tardaron en llegar con cubos de agua caliente para llenar una bañera de cobre que estaba en un pequeño cuarto contiguo. Le dejaron ropa limpia sobre la cama, un camisón de seda fina que era más lujoso que cualquiera de sus vestidos de domingo. Mientras Lía se sumergía en el agua caliente, el primer verdadero consuelo que había sentido en días dejó que las lágrimas finalmente cayeran. Lloró por la familia que la había traicionado, por la inocencia que le habían arrebatado, y por el futuro aterrador que le esperaba. Estaba sola en la fortaleza de un hombre temible, rodeada de sirvientes hostiles y atada por un pacto que comprometía su cuerpo y su alma. Más tarde, vestida con el camisón de seda que se sentía extraño y pecaminoso sobre su piel, encontró una bandeja con comida sobre una pequeña mesa junto al fuego, que el ara había encendido a regañadientes. Un estofado caliente, pan fresco, queso y una copa de vino tinto. Comió con una voracidad que la avergonzó,
pero el hambre era un instinto primario que ahogaba cualquier otro sentimiento. Después de comer, se sentó en el borde de la inmensa cama, esperando. No sabía qué esperar. ¿Subiría él ahora? ¿La tomaría esta misma noche, sellando su contrato con la consumación? El miedo era un nudo frío en su estómago. Escuchó sus pasos en el pasillo mucho antes de que llegara a la puerta. Eran pasos pesados, seguros, los de un hombre que era dueño de todo lo que pisaba. La puerta se abrió sin que él llamara. Dante entró. Se había quitado la chaqueta de cuero y las botas polvorientas. Llevaba una simple camisa blanca de lino, abierta en el cuello, que dejaba ver la piel bronceada y el comienzo de un vello oscuro en su pecho. Parecía aún más grande e imponente dentro de la habitación. No se acercó a la cama. Se detuvo junto a la chimenea, observando las llamas danzar. «¿Has comido?», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Lía sintió, su garganta demasiado apretada para hablar. «¿Te gusta la habitación?», preguntó, todavía sin mirarla. «Es muy grande», susurró Lía. Dante finalmente giró la cabeza y la miró. Su mirada recorrió el camisón de seda, la forma en que se ceñía a su figura delgada. Lía sintió un calor subir por su cuello, una mezcla de vergüenza y una extraña, perturbadora conciencia de su propio cuerpo bajo la mirada de ese hombre. Esperaba que se acercara, que la empujara sobre la cama y reclamara su parte del trato. En cambio, hizo algo que la sorprendió por completo. Se sentó en un sillón junto al fuego, al otro lado de la habitación, manteniendo la distancia. «¿Por qué la abandonaron, Lía?», preguntó, su voz más suave ahora, casi curiosa. «Cuéntame una historia». Lía lo miró, confundida. ¿Una historia?» «Sí. Cuéntame algo de tu pasado. Algo sobre la niña que eras antes de que te arrojaran a los lobos. Quiero saber a quién he traído a mi casa». La petición era tan inesperada que la dejó sin palabras. Esperaba lujuria, violencia, indiferencia. No esperaba intimidad. No de este tipo. Era un tipo de desnudez diferente, más aterradora que quitarse la ropa. Era pedirle que desnudara su alma. Vacilante, con la voz temblorosa al principio, Lía comenzó a hablar. No le contó sobre la traición ni sobre las dificultades económicas. Le contó una historia de su infancia, una anécdota sencilla sobre su madre, la verdadera, enseñándole a identificar las constelaciones en el cielo nocturno. Le habló de la Osa Mayor y de cómo su madre le decía que las estrellas eran los ojos de los ángeles que velaban por ella. A medida que hablaba, su voz se fue volviendo más segura. El recuerdo era agridulce, pero era suyo, una parte de ella que ni su padre ni Matilde podían arrebatarle. Dante escuchó en silencio, su rostro inescrutable a la luz del fuego. No la interrumpió. Sus ojos oscuros nunca se apartaron de ella, pero su mirada ya no era evaluadora. Era, atenta. Cuando Lía terminó, un silencio confortable se instaló en la habitación. «Los ángeles no te han cuidado muy bien, Lía», dijo él finalmente, con una nota de amarga ironía. Se levantó del sillón. Lía se preparó, su cuerpo se tensó. Ahora venía. Ahora reclamaría su pago. Dante cruzó la habitación y se paró junto a la cama. Se inclinó, pero no para tocarla. Apagó la lámpara de aceite que había sobre la mesita de noche, sumiendo la habitación en la penumbra, iluminada solo por el resplandor moribundo de la chimenea. «Duerme», dijo, su voz un susurro grave. «Esta noche, duerme. El contrato no empieza hasta mañana». Se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Lía se quedó sola, en la oscuridad, con el corazón latiendo desbocado. El miedo seguía allí, pero ahora estaba mezclado con algo más, una profunda y desconcertante confusión. Le había pedido un heredero y amor. Esperaba noches de un deber silencioso y solitario. En cambio, había encontrado a un hombre que, antes de reclamar su cuerpo, le pedía trozos de su alma. Un hombre consumido por una necesidad de conexión tan desesperada como la de ella. Quizás, solo quizás, su vida en el silencio no sería la pesadilla que había imaginado.
O quizás, solo era una forma más sutil de tortura, una forma de desarmarla antes de devorarla por completo. Agotada, se deslizó bajo las sábanas, que olían a lavanda, y por primera vez en mucho tiempo, el sueño la encontró casi al instante. Los días siguientes se asentaron en una extraña rutina. Dante salía de la casa antes del amanecer y no regresaba hasta el anochecer, cubierto de polvo y oliendo a tierra y a sudor. Se ocupaba de su vasto territorio con una dedicación total, supervisando a sus hombres, arreglando cercas, cuidando del ganado. Lía apenas lo veía durante el día. Su tiempo lo pasaba explorando la enorme casa, que se sentía más como un museo que como un hogar. Cada habitación estaba impecablemente limpia, gracias a un pequeño ejército de sirvientas que se movían como fantasmas, pero carecía de calor, de vida. Elara, la ama de llaves, seguía siendo su sombra, observando cada uno de sus movimientos con una hostilidad gélida. La mujer claramente la despreciaba y no hacía ningún esfuerzo por ocultarlo. Cualquier intento de Lía por ser útil, por ayudar en la cocina o en el jardín, era recibido con un desdén cortante. La señora de la casa no se ensucia las manos, le espetaba Elara, aunque el título de señora sonaba como un insulto en sus labios. Lía se sentía como una prisionera en una torre de marfil, rodeada de lujos pero terriblemente sola. Los sirvientes la evitaban, susurrando a sus espaldas, y Elara era una carcelera implacable. Su único respiro eran las noches. Cada noche, Dante entraba en su habitación. Y cada noche, la misma rutina. Se sentaba en el sillón junto al fuego y, con esa voz grave que le provocaba escalofríos, le pedía, «Cuéntame una historia». Y Lía lo hacía. Le contó sobre cómo aprendió a coser, sobre el primer libro que leyó, sobre una feria del pueblo a la que asistió cuando era niña. Le entregaba pequeños fragmentos de su vida, piezas de un rompecabezas que formaban la persona que era. Y él escuchaba, siempre en silencio, absorbiendo cada palabra. Después de la historia, a veces compartían una copa de vino. Él le hablaba de la tierra, no de sí mismo. Le explicaba los ciclos de la siembra y la cosecha, los peligros de una sequía o de un invierno demasiado duro. Le hablaba con una pasión cruda, con un profundo amor por ese suelo que lo definía. En esas conversaciones, Lía comenzaba a ver atisbos del hombre detrás de la leyenda. Veía su inteligencia, su profunda conexión con la naturaleza, su sentido de la responsabilidad hacia la tierra y la gente que dependía de ella. No era un monstruo. Era un hombre profundamente solitario, protegido por una armadura de dureza que él mismo había forjado. La primera semana pasó así, en esta extraña danza de distancia diurna e intimidad nocturna. Él no la había tocado. Ni una sola vez. Mantenía su promesa. Había respeto, una formalidad casi dolorosa que creaba una tensión insoportable en el aire cada vez que estaban juntos. Lía se encontraba esperándolo cada noche, anhelando esas conversaciones, esos momentos en los que se sentía vista y escuchada por primera vez en mucho tiempo. Y se odiaba por ello. Se odiaba por sentir algo que no fuera miedo o resentimiento hacia su captor, hacia el hombre que había comprado su futuro. La segunda semana, algo cambió. Una noche, después de que Lía le contara una historia particularmente triste sobre la muerte de su canario cuando era niña, Dante no se retiró a su silla. Se acercó a la cama y se sentó en el borde. El colchón se hundió bajo su peso, y la proximidad de su cuerpo hizo que Lía contuviera la respiración. Le apartó un mechón de pelo de la cara, sus dedos ásperos rozando su piel con una delicadeza que la sorprendió. «Lloraste por un pájaro», dijo, su voz un murmullo. «Tienes un corazón demasiado blando para este mundo, Lía». «Tal vez», respondió ella en voz baja. «O tal vez el mundo es demasiado duro». Él la miró fijamente, y en sus ojos oscuros, Lía vio un destello de algo que no pudo identificar. ¿Tristeza? ¿Anhelo? Antes de que pudiera descifrarlo, se inclinó y la besó. No fue un beso violento ni exigente. Fue un beso lento, exploratorio, casi vacilante. Sus labios eran firmes pero sorprendentemente suaves. Sabían a vino y a la soledad de la noche. Lía, en lugar de sentir repulsión, se sintió rendirse.
Un calor se extendió por su cuerpo, derritiendo parte del hielo que se había formado alrededor de su corazón. Respondió al beso con la misma vacilación, abriendo ligeramente sus labios, permitiéndole profundizar. El beso se volvió más largo, más intenso. Sus manos subieron para acunar su rostro, sus pulgares acariciando sus mejillas. Lía llevó sus manos a sus hombros, sintiendo la dureza de los músculos bajo la tela de su camisa. El contrato estaba comenzando, pero no se sentía como una transacción. Se sentía como una consecuencia inevitable de la intimidad que habían estado construyendo, noche tras noche, historia tras historia. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Lía, susurró él, su frente apoyada en la de ella. Era la primera vez que decía su nombre de esa manera, no como una etiqueta, sino como una caricia. Esa noche, se convirtió en su amante. Y para sorpresa de Lía, no hubo brutalidad. Hubo una torpe ternura por parte de él, una necesidad tan palpable que era casi dolorosa. La tocó como si fuera la primera mujer que había tocado en su vida, o como si tuviera miedo de romperla. Y ella respondió, su cuerpo traicionándola, anhelando el contacto humano, el calor, la sensación de no estar completamente sola en el mundo. El acto de hacer el amor se transformó de un requisito a una consecuencia. Las noches siguientes, las historias continuaron, pero ahora conducían a la cama. Los besos se volvían más largos, las caricias más tiernas, los diálogos más atrevidos y sensuales. Dante era un hombre de apetitos voraces, pero también de una sorprendente atención a los detalles del cuerpo de Lía. Descubrió los lugares que la hacían estremecerse, los sonidos que hacía cuando el placer la abrumaba. Y ella, a su vez, descubría al hombre. En la oscuridad de la habitación, en la intimidad de sus cuerpos entrelazados, él a veces susurraba fragmentos de su propia historia. Le habló de una infancia solitaria, de un padre severo que solo valoraba la fuerza, de una madre frágil que se había marchitado en la soledad de la hacienda. Lía comenzó a comprender el porqué de su armadura, las cicatrices que no estaban en su piel, sino en su alma. Un día, decidida a romper la monotonía de su encierro, Lía desafió la autoridad de Elara. La ama de llaves le había prohibido entrar en el invernadero, un edificio de cristal abandonado en la parte trasera del jardín. Lía, ignorando sus advertencias, se dirigió hacia allí. Estaba en un estado lamentable, los cristales rotos, las malas hierbas ahogando los restos de plantas muertas. Pero Lía vio el potencial. Vio un lugar que podía devolver a la vida. Comenzó a trabajar, arrancando las malas hierbas con sus propias manos, sintiendo la tierra bajo sus uñas, una conexión tangible con algo real. Elara la encontró allí, su rostro una máscara de furia. ¿Qué cree que está haciendo? Le prohibí entrar aquí. Esto es un desastre. Lo sé, respondió Lía con calma, sin dejar de trabajar. Por eso lo estoy arreglando. Quiero plantar flores. Y hierbas para la cocina. Esta casa necesita un poco de vida. El Señor no lo permitirá, siseó Elara. Entonces que me lo diga él mismo, replicó Lía, su determinación sorprendiéndola a ella misma. Esa noche, cuando Dante entró en su habitación, su rostro era una nube de tormenta. Elara me ha dicho que has estado en el invernadero. Te dijo que no entraras. Lía se preparó para la reprimenda. Se levantó y lo enfrentó. Sí. Y le dije que seguiría yendo. Necesito algo que hacer, Dante. No puedo pasarme los días sentada mirando las paredes. Me volveré loca. Quiero cuidar ese jardín. Quiero hacer algo útil. Quiero sentir que este es mi hogar, no solo mi prisión. Dante la observó, su expresión dura como el granito. Lía pensó que iba a prohibírselo, a reafirmar su autoridad. En cambio, después de un largo momento, suspiró, y la tensión abandonó sus hombros. Era el jardín de mi madre, dijo, su voz baja. Después de que ella murió, mi padre lo dejó abandonado. Dijo que no quería recordarla. Nadie ha entrado ahí en 20 años. Se acercó a ella y le tomó las manos, mirando la tierra incrustada bajo sus uñas. En lugar de mostrar disgusto, trazó las líneas de suciedad con su pulgar. Si quieres devolverle la vida,
Hazlo, dijo. Quizás tú también puedas devolvérsela a esta casa. Fue la primera vez que le daba algo que no estaba estipulado en su contrato. Le dio su permiso, su confianza. Y para Lía, ese regalo fue más íntimo que cualquiera de las noches que habían pasado juntos. Él le había pedido amor y un heredero, pero en el proceso, le estaba dando un hogar mucho antes de que se diera cuenta de que ella ya se había convertido en el suyo. En las semanas que siguieron, el invernadero se convirtió en el santuario de Lía. Con la ayuda renuente de Mateo, el capataz, que recibió órdenes directas de Dante, repararon los cristales rotos y prepararon la tierra. Lía envió a pedir semillas a la ciudad más cercana, y pronto, pequeños brotes verdes comenzaron a surgir de la tierra oscura. Era un trabajo duro, físico, pero la llenaba de una satisfacción que nunca había conocido. Y observó un cambio sutil en la casa. Las doncellas comenzaron a sonreírle tímidamente. Mateo, un hombre de pocas palabras, a menudo le dejaba herramientas nuevas junto a la puerta del invernadero o un cubo de agua fresca. Incluso el ara, aunque todavía distante, parecía haber perdido algo de su hostilidad. A veces, Lía la encontraba mirando desde la ventana de la cocina, observando su trabajo en el jardín. En las noches, la relación de Lía con Dante continuaba profundizándose. Las historias y el amor físico se entrelazaban, creando un vínculo que ninguno de los dos esperaba. Dante comenzó a sonreír, al principio eran solo pequeñas contracciones de sus labios, pero a veces, Lía lograba arrancarle una risa genuina, un sonido que resonaba en la habitación y le calentaba el corazón. Empezaron a hablar de futuro, del heredero. Al principio era solo una parte del contrato, pero ahora se convirtió en un deseo compartido. Lía, que nunca se había imaginado como madre, comenzó a pensar en un niño con el cabello oscuro y los ojos serios de Dante. La idea ya no la aterraba, la llenaba de una extraña y cálida expectación. «Me gustan tus manos sucias de tierra», le dijo él una noche, mientras estaban tumbados en la cama después de hacer el amor, el cuerpo de Lía acurrucado contra el suyo. «Hueles a vida». Lía sonrió en la oscuridad. «Y tú hueles a la montaña». Él la abrazó con más fuerza. «Serás una buena madre», susurró contra su cabello. «Eres fuerte. Le enseñarás a nuestro hijo a amar la tierra. Y tú le enseñarás a ser valiente», respondió ella. Todo parecía estar encajando, las piezas rotas de sus vidas uniéndose para formar algo nuevo, algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Pero Lía había olvidado una lección importante: en la tierra de Dante, la paz siempre es temporal. La tranquilidad que había comenzado a florecer en el silencio era tan frágil como los primeros brotes de su jardín, y una tormenta se estaba gestando en el horizonte, una que amenazaba con arrancarlo todo de raíz. Un jinete llegó una tarde, su caballo cubierto de sudor, trayendo noticias de la ciudad. El hombre pidió hablar con Dante a solas. Lía los vio desde la ventana del salón, encerrados en el estudio de Dante, sus voces un murmullo tenso e inaudible. Cuando el jinete se fue, Dante no salió de su estudio durante horas. Cuando finalmente apareció para la cena, era de nuevo el hombre que Lía había conocido al principio, frío, distante, su rostro una máscara impenetrable. Apenas probó la comida y no dijo una palabra. Esa noche, no le pidió una historia. No la tocó. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad, con los hombros cargados de un peso invisible. «¿Qué pasa, Dante?», preguntó Lía, acercándose a él. «¿Son malas noticias?». «Son noticias», respondió él secamente. «De tu antigua vida». El corazón de Lía se detuvo. ¿Mi familia?». Dante se giró para enfrentarla. En sus ojos había una furia fría que la heló hasta los huesos. «¿Sabías que tu padre le debía dinero a mucha gente? ¿Gente peligrosa?». Lía negó con la cabeza, confundida. «Sabía que teníamos deudas, pero…». «No eran deudas comunes, Lía», la interrumpió él. «Le debía dinero a un hombre llamado Ricardo Vargas. Un hombre que no se detiene ante nada para cobrar lo que se le debe. Aparentemente, tu padre le ofreció algo a cambio de la deuda. Algo que él creía que Vargas valoraría más que el dinero».
La miró fijamente, y Lía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Te ofreció a ti, Lía. No como esposa. Como su entretenimiento. Pero tú desapareciste. Y ahora, Vargas está furioso. Ha oído rumores de que una mujer nueva está en mis tierras. Y viene a reclamar lo que considera suyo. La revelación la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Su padre no solo la había abandonado a su suerte, la había vendido. La había vendido a un hombre peligroso para salvar su propio pellejo. La bilis le subió por la garganta. Dante vio el horror y la devastación en su rostro. La dureza de su propia expresión se resquebrajó, reemplazada por una preocupación feroz y protectora. La agarró por los hombros. Escúchame, Lía. Este hombre, Vargas, es un gusano. Pero tiene poder y hombres. No te encontrará. Estás a salvo aquí. Te protegeré. Pero, ¿cómo puede? Mi propio padre, balbuceó Lía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Algunos hombres harían cualquier cosa para salvarse a sí mismos, dijo Dante con amargura. Lo protegeré, repitió, su voz una promesa de acero. Eres mía ahora. Eres la señora de esta casa. Eres la madre de mi futuro hijo. Nadie te tocará. Nadie. La tomó en sus brazos, abrazándola con una fuerza que era a la vez posesiva y reconfortante. Lía se aferró a él, sollozando en su pecho, el último vestigio de su inocencia hecho añicos. El mundo exterior, ese del que pensaba que estaba a salvo, había venido a llamar a su puerta. Y se dio cuenta de que Dante, el hombre que la había comprado con un contrato brutal, era ahora su único protector. El terrateniente de corazón de piedra se había convertido en su único refugio contra una tormenta mucho más oscura y peligrosa de lo que jamás había imaginado. La paz se había roto, y la verdadera prueba de su extraña relación no había hecho más que empezar. La noticia de Ricardo Vargas cayó sobre la casa como una plaga. El silencio dejó de ser un santuario para convertirse en una fortaleza sitiada, no por ejércitos, sino por la sombra de un solo hombre. Dante se transformó de la noche a la mañana. El amante tierno y el oyente paciente que Lía había descubierto en la intimidad de su alcoba desapareció, reemplazado por el señor feudal, el guerrero implacable cuya leyenda se susurraba con temor. Su preocupación por Lía se manifestó como una obsesión por el control. Al día siguiente, hombres armados patrullaban los límites de la propiedad. No los vaqueros y peones habituales, sino hombres con rifles y miradas duras que Dante había traído de alguna parte de su oscuro pasado. Se prohibió a Lía salir de la casa. Incluso su amado invernadero, su pequeño paraíso de tierra y vida, quedó fuera de su alcance. Es por tu seguridad, Lía, le dijo él, su voz era un muro de piedra, sin espacio para la discusión. Vargas es como una serpiente. Atacará donde menos te lo esperes. El lugar más seguro para ti es aquí dentro. Lía lo miró, parada en medio del gran salón, sintiendo las paredes encogerse a su alrededor. No me salvaste de una jaula para meterme en otra más grande, Dante. Su voz era un susurro tenso, pero cargado de acero. Creí que habíamos superado esto. Creí que este era mi hogar. Lo es, replicó él, acercándose y tomando su rostro entre sus manos. Sus pulgares acariciaron sus pómulos, un gesto tierno que contradecía la dureza de su mirada. Y protegeré mi hogar y todo lo que hay en él con mi vida. ¿No lo entiendes? Eres todo lo que tengo. Si te pasara algo. Se interrumpió, incapaz de terminar la frase. El miedo crudo y visceral en sus ojos era tan real que Lía sintió un escalofrío. Pero la frustración seguía ardiendo en su interior. Entiendo que tengas miedo, dijo ella, suavizando su tono. Yo también lo tengo. Pero no puedes asfixiarme para mantenerme a salvo. Confía en mí. Confía en que seré prudente. Confío en ti, dijo él. Es en el resto del mundo en lo que no confío. La besó, un beso desesperado y posesivo, como si intentara absorberla, mantenerla a salvo dentro de sí mismo. Sé mi pequeña flor de invernadero por un tiempo, ¿quieres?, le susurró al oído, su aliento cálido enviando un temblor por su cuerpo.
¿te molesta si este jardinero se vuelve un poco egoísta con su posesión más preciada? Nadie más puede mirar. Nadie más puede tocar. Solo yo. Ella se derritió contra él, la pasión y el miedo se arremolinaban en su interior. Solo si este jardinero promete regar su flor todos los días y todas las noches, respondió ella, su voz seductora a pesar de la tensión. Él se rió, una risa grave y gutural. Te prometo un diluvio. Esa noche, en su cama, su amor fue feroz, casi violento. Era como si ambos estuvieran tratando de ahuyentar las sombras con el fuego de sus cuerpos, afirmando la vida y la posesión mutua frente a la amenaza de la muerte. Eres mía, gruñía él contra su piel, sus dientes rozando su cuello. Dilo. Soy tuya, jadeaba ella. Solo tuya, Dante. Y tú eres mío. Destrozaría a cualquiera que intentara apartarme de tu lado. Esas palabras parecieron calmar a la bestia dentro de él, y la ferocidad se transformó en una ternura profunda, casi dolorosa, mientras la adoraba con su cuerpo hasta el amanecer. Pero la luz del día traía de vuelta la realidad de su prisión dorada. Los días se convirtieron en una lenta tortura para Lía. Observaba desde las ventanas cómo Mateo y los otros hombres trabajaban, cómo la vida continuaba fuera de los muros de la casa, mientras ella estaba atrapada dentro. La única persona cuya presencia toleraba, aparte de Dante, era Elara. Y fue en esos días de confinamiento cuando ocurrió un cambio inesperado. Un día, Elara encontró a Lía en la biblioteca, mirando con nostalgia un libro de botánica. La señora Amalia, la madre del señor, amaba las rosas, dijo Elara en voz baja, rompiendo su habitual silencio hosco. Era la primera vez que ofrecía una información personal sin que se la pidieran. Lía levantó la vista, sorprendida. Dante me dijo que el invernadero era suyo. Sí, asintió Elara, sus delgados labios se curvaron en una sombra de sonrisa melancólica. Pasaba horas allí. Decía que las flores no juzgan. Que simplemente crecen donde se las planta y ofrecen su belleza sin pedir nada a cambio. Miró a Lía, y por primera vez, no había hostilidad en sus ojos, sino una especie de entendimiento cansado. Usted le ha recordado a esta casa cómo florecer. Como lo hacía ella. Temía que fuera diferente. Tantas mujeres han pasado por la vida del Señor, pero ninguna había plantado raíces. La confesión tácita conmovió a Lía. No soy como ellas, Elara. Yo no tengo a dónde más ir. Esta es mi casa ahora. Lo sé, dijo Elara. Y con esa simple frase, se forjó una tregua, que pronto se convirtió en una alianza. Empezaron a pasar tiempo juntas. Elara le enseñó los secretos de la casa, las recetas de la madre de Dante, las historias de su infancia. Lía descubrió que Elara había criado a Dante después de que su madre muriera, que lo amaba con una lealtad feroz y protectora. Y que su hostilidad inicial no era más que una armadura para proteger su corazón y el de su señor de otra herida. Mientras tanto, Dante se consumía en una vigilia constante. Apenas dormía, pasando las noches revisando los puestos de guardia, interrogando a sus hombres, tratando de anticipar el movimiento de Vargas. La tensión empezó a pasarle factura. Se volvió más irritable, más silencioso. La intimidad nocturna con Lía era su único escape, pero incluso entonces, ella sentía la preocupación vibrando bajo su piel. La primera jugada de Vargas no fue un ataque directo. Fue algo mucho más sutil y cruel. Una mañana, Mateo encontró uno de los caballos más preciados de Dante, un joven semental, muerto en su establo. No había señales de violencia, solo una pequeña marca de aguja en su cuello. Al lado del caballo, había una sola rosa blanca, perfectamente colocada. El mensaje era claro: puedo llegar a lo que más amas, cuando yo quiera. La furia de Dante fue aterradora. Fue un huracán silencioso. Sus ojos se oscurecieron hasta volverse casi negros, y una calma mortal se apoderó de él. Lía nunca lo había visto así. No era la ira caliente y explosiva de un hombre frustrado, era la ira fría y calculadora de un depredador al que le han invadido su cubil. Voy a matarlo, dijo Dante con una voz tan baja que Lía apenas la oyó. Voy a cazarlo y a desollarlo vivo. Dante, no, suplicó Lía,
agarrando su brazo. Eso es lo que él quiere. Quiere que salgas de aquí, que te expongas. Entonces vendrá aquí, gruñó él. Y encontrará su tumba. Esa noche, redobló la seguridad. La casa se sentía como una fortaleza a punto de ser asaltada. Nadie dormía. El aire estaba espeso de miedo y anticipación. Pasaron varios días. No hubo más mensajes. El silencio era más enervante que cualquier amenaza. Lía sabía que esto era parte de la tortura psicológica de Vargas. Estaba desgastándolos, esperando el momento perfecto para atacar. Y entonces, Lía encontró la manera de luchar. Recordó las conversaciones con Elara, los viejos planos de la casa que habían visto juntas en la biblioteca. La madre de Dante, una mujer tímida y asustada de su dominante esposo, había hecho construir una red de pasadizos de servicio, rutas de escape ocultas para moverse por la casa sin ser vista. Rutas que solo ella y Elara conocían. Con una excusa para buscar ropa de cama vieja, llevó a Elara al desván. Detrás de un viejo armario, encontraron la entrada. Elara, al principio reacia, le mostró a Lía los túneles. Eran estrechos y polvorientos, pero conectaban puntos clave de la casa, la cocina, el estudio de Dante, el pasillo exterior a su dormitorio, e incluso salían a una pequeña cueva oculta detrás de la cascada del jardín. El padre del señor nunca supo de esto, susurró Elara. Era el pequeño secreto de la señora Amalia. Su única pizca de libertad. Ahora será la nuestra, dijo Lía, una idea formándose en su mente. No se lo contó a Dante. Sabía que su instinto protector lo llevaría a prohibírselo. Esta era su arma secreta. Su contribución a su propia defensa. Si los hombres de Vargas entraban en la casa, ella no sería una rata atrapada en una jaula. Sería un fantasma. La oportunidad de usar su conocimiento llegó antes de lo que esperaba. Vargas, frustrado por la impenetrable defensa de Dante, recurrió a su última carta, la traición. Mateo, el leal capataz, se acercó a Lía una tarde mientras ella robaba unos minutos para regar unas macetas en el patio interior, el único espacio al aire libre que Dante le permitía. Señora Lía, dijo, su rostro pálido y sudoroso, tengo que advertirle. Hay un traidor entre nosotros. Uno de los nuevos guardias. Lo he oído hablar. Vargas no planea un asalto. Es demasiado arriesgado. Va a usar a su familia para sacarla de aquí. Lía sintió un escalofrío. ¿Mi familia? Mañana, continuó Mateo en un susurro apresurado, su padre y una de sus hermanastras vendrán a la puerta principal. Dirán que han escapado de Vargas, que vienen a pedirle perdón y a buscar refugio. Es una trampa. Una vez que usted salga a recibirlos, los hombres de Vargas, que estarán escondidos en el carruaje, la capturarán. El plan era diabólico en su simplicidad. Apelaba a su compasión, a los lazos familiares que, aunque rotos, aún podían tirar de su corazón. Vargas subestimaba lo mucho que Lía había cambiado. Gracias, Mateo, dijo ella, su mente acelerada. No le digas nada a Dante todavía. No quiero que actúe precipitadamente. Tengo un plan. Esa noche, cuando Dante se unió a ella en la cama, Lía fue más cariñosa que nunca. Lo sedujo con una desesperación calculada, memorizando cada línea de su rostro, el peso de su cuerpo sobre el de ella. Era una despedida silenciosa a la paz que habían construido, porque sabía que al día siguiente todo cambiaría. A la mañana siguiente, le contó su plan a Elara, la única persona en la que podía confiar plenamente. La vieja ama de llaves la miró con una mezcla de terror y admiración. Es demasiado peligroso, protestó. Confía en mí, Elara. Sé lo que hago. Cuando el carruaje apareció en el largo camino de entrada, tal como Mateo había predicho, Lía se preparó. Se puso el vestido más sencillo que tenía, queriendo parecer vulnerable. Dante estaba a su lado en el balcón del piso superior, un rifle en sus manos, su cuerpo tenso como un resorte. No salgas, Lía. Hueles a trampa, gruñó. Es mi padre, Dante. Tengo que ver, dijo ella, su voz temblando convincentemente.
Se liberó de su agarre antes de que él pudiera detenerla y corrió escaleras abajo, ignorando sus gritos. Vio el rostro de Elara, pálido y asustado, en el vestíbulo. Lía le dio un rápido y casi imperceptible asentimiento antes de abrir la pesada puerta principal. Allí estaba su padre, con aspecto demacrado y miserable. A su lado, su hermanastra Penélope, llorando. Lía. Hija mía, gritó su padre, extendiendo los brazos. Perdónanos. Hemos escapado de ese monstruo. Déjanos entrar. Lía dio unos pasos hacia ellos, su rostro una máscara de conflicto y compasión. Pudo ver el movimiento detrás de las cortinas del carruaje. Sabía que Dante y sus hombres estaban observando, listos para disparar al menor movimiento hostil. Padre, comenzó a decir, y en ese momento, las puertas del carruaje se abrieron de golpe. Dos hombres corpulentos saltaron, con pistolas en la mano, y corrieron hacia ella. Penélope gritó, esta vez de terror genuino. Desde el balcón, sonó un disparo. Dante le había dado a uno de los hombres en el hombro, haciéndolo caer. El otro hombre, sin embargo, estaba casi sobre Lía. Pero ella ya no estaba allí. En el momento en que los hombres saltaron, Lía giró sobre sus talones y corrió de vuelta a la casa, pero no hacia la seguridad del salón. Se deslizó por una puerta lateral que conducía al ala de servicio, una puerta que Elara había dejado abierta a propósito. El hombre la siguió, entrando en la casa justo detrás de ella. Se encontró en un pasillo largo y oscuro. Lía había desaparecido. Maldiciendo, avanzó con cautela. Mientras tanto, en el exterior, Dante y sus hombres inmovilizaron al hombre herido y a su padre y hermanastra, que se habían encogido de miedo. ¿Dónde está?, rugió Dante, agarrando a su padre por el cuello. ¿Y quién más está en la casa? Solo uno, balbuceó el hombre. Tenía que agarrarla. Dante no esperó más. Corrió hacia adentro, su corazón un martillo helado en su pecho. Temía encontrar a Lía muerta o secuestrada. Pero mientras Dante corría por los pasillos principales, Lía estaba jugando al gato y al ratón en los pasadizos secretos. El hombre de Vargas la buscaba en las habitaciones, sin saber que ella lo observaba desde rejillas ocultas en las paredes. Lo guió, haciendo ruidos deliberados, hacia el estudio de Dante. La habitación estaba en penumbra. El hombre entró, pistola en mano. Lía se deslizó fuera de un pasadizo detrás de un pesado tapiz, empuñando el único arma que había podido encontrar, un pesado atizador de la chimenea de la cocina. Él la oyó, se dio la vuelta, con una sonrisa triunfante en su rostro. Ahí estás, bonita. Levantó la pistola. Lía no vaciló. Gritó, un sonido primario de rabia y miedo, y se abalanzó sobre él, golpeando su muñeca con el atizador con todas sus fuerzas. El hueso se rompió con un crujido nauseabundo. La pistola cayó al suelo. El hombre huyó de dolor y la agarró con su mano buena. Era mucho más fuerte que ella. La tiró al suelo. Zorra. Te voy a matar, gritó, su rostro contorsionado por el dolor y la furia. Lucharon en el suelo. Él estaba a punto de golpearla cuando la puerta del estudio se abrió de golpe. Dante se quedó paralizado por una fracción de segundo, viendo la escena. Luego, un rugido animal brotó de su garganta. Cruzó la habitación en dos zancadas, arrancó al hombre de encima de Lía como si fuera un muñeco de trapo y lo estampó contra la pared. El sonido del impacto resonó en la habitación. Dante lo golpeó una y otra vez, con una furia ciega y brutal, hasta que el hombre quedó inconsciente y ensangrentado. Luego se detuvo, jadeando, y se giró hacia Lía. La vio en el suelo, despeinada, con un corte en la mejilla, pero viva. Con los ojos encendidos de una fiereza que igualaba la suya. «¿Estás bien?», susurró, cayendo de rodillas a su lado. La atrajo hacia sí, abrazándola con tanta fuerza que apenas podía respirar. «¿Estás bien?». «Te dije que podía cuidarme», dijo ella entre dientes, el cuerpo temblando por la adrenalina. Él se apartó para mirarla, su rostro una mezcla de asombro, alivio y un profundo remordimiento. «Lo hiciste», dijo, su voz ronca por la emoción. «Salvaste tu propia vida».
Salvaste la mía. Intenté enjaular a un león de montaña. Le tocó el corte en la mejilla con una delicadeza infinita. Perdóname, Lía. Tenía tanto miedo de perderte que no vi lo fuerte que eras. En ese momento, bajo la mirada del enemigo inconsciente, rodeados por la inminente resolución de la amenaza, su relación se transformó. Ya no eran el comprador y la comprada, el protector y la protegida. Eran socios. Iguales. La crisis los había forjado en algo nuevo, algo inquebrantable. Más tarde, después de que los hombres de Dante se llevaran al intruso y a los demás prisioneros, se enfrentaron al último vestigio del pasado de Lía. Su padre y Penélope estaban sentados en el salón, custodiados por Mateo. Su padre no se atrevía a mirarla. Penélope no dejaba de llorar. ¿Por qué?, preguntó Lía, su voz vacía de emoción. Nos obligó, sollozó Penélope. Vargas dijo que nos mataría si no te traíamos. Y preferiste sacrificarme a mí, dijo Lía, mirando a su padre. Por fin, él levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos. Era un hombre roto. Estaba desesperado, Lía. Lo he perdido todo. Me perdiste a mí hace mucho tiempo, respondió ella con frialdad. Se giró hacia Dante. No quiero volver a verlos. Haz que se vayan. Que se vayan lejos de aquí y no vuelvan nunca. Dante asintió. Mateo, daos un caballo y provisiones para 2 días. Llévalos hasta el borde de mis tierras y diles que si alguna vez vuelven a poner un pie en ellas, los cazaré por deporte. Se los llevaron. Lía vio cómo su padre salía por la puerta sin decir una palabra más. No sintió tristeza, ni ira. Solo un vasto y vacío alivio. Esa puerta finalmente se había cerrado. Esa noche, mientras las estrellas salpicaban el cielo oscuro, Dante la llevó a la tumba de Ricardo Vargas. No había una lápida, solo tierra removida bajo un viejo roble. Dante había tratado con él y con el traidor con la justicia brutal de las montañas. Se acabó, dijo Dante, de pie a su lado. Todo ha terminado. Eres libre. Lía lo miró. Soy libre desde el día que empecé a plantar flores en tu jardín. Pero nunca me iré de aquí. Mi hogar está donde tú estés. Él la tomó en sus brazos bajo el cielo estrellado y la besó. Era un beso diferente a todos los anteriores. No había desesperación, ni posesividad, ni la urgencia del miedo. Era un beso de paz, de promesa, del comienzo de un futuro que habían ganado juntos. Unas semanas después, mientras trabajaba en su invernadero, ahora floreciente y lleno de vida, Lía sintió un mareo. Lo atribuyó al calor, pero cuando la náusea la golpeó a la mañana siguiente, y a la siguiente, una sospecha maravillosa y aterradora comenzó a formarse en su mente. Le pidió a Elara que hiciera venir al viejo médico del pueblo. Dante estaba fuera, revisando una sección lejana de su territorio y no volvería hasta la noche. Cuando el médico se fue, con una sonrisa amable en su rostro, Lía se quedó sentada en el salón, con una mano sobre su vientre plano. La noticia era un sol que estallaba dentro de ella, cálido y brillante. Cuando Dante regresó esa noche, cansado y cubierto de polvo, la encontró esperándolo junto al fuego en su dormitorio. Llevaba el camisón de seda que había usado la primera noche. Había una extraña solemnidad en ella que lo puso en alerta. ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo?, preguntó, acercándose a ella con preocupación. Lía le tomó la mano y la colocó sobre su vientre. El contrato está casi cumplido, señor, susurró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Pronto tendrás tu heredero. Dante se quedó inmóvil. Sus ojos oscuros buscaron los de ella, buscando confirmación. Cuando la vio en el rostro de Lía, una emoción cruda y abrumadora lo golpeó. El hombre de piedra, el diablo de las montañas, se arrodilló lentamente ante ella, presionando su frente contra su abdomen. Lía sintió sus hombros temblar y se dio cuenta, asombrada, de que estaba llorando. Eran sollozos silenciosos y desgarradores de un hombre que nunca había creído merecer la felicidad. Nuestro hijo, susurró él contra su piel, su voz ahogada. Lía, me has dado todo. El embarazo transformó el silencio para siempre.
Dante trataba a Lía como si estuviera hecha del cristal más fino. Sus días de controlar sus movimientos habían terminado, reemplazados por una devoción casi cómica. Le llevaba flores de su propio jardín, le leía por las noches, se aseguraba de que sus comidas fueran preparadas exactamente como ella las anhelaba. La casa, que una vez fue el epítome del silencio, ahora bullía de una expectación gozosa. Incluso el ara se permitía sonreír abiertamente, tejiendo pequeñas mantas y botines con una concentración feroz. 9 meses después, tras un largo y difícil parto, los gritos de un bebé resonaron por los pasillos de la hacienda. Dante, que se había negado a dejar el lado de Lía, sostenía a su hija en brazos, con el rostro surcado de lágrimas de asombro y amor. Tenía el cabello oscuro como él, pero los ojos claros y curiosos de Lía. La llamaron Amalia, en honor a la madre de Dante, la mujer que había plantado las primeras semillas de vida en esa casa solitaria. Los años que siguieron fueron de una paz y una felicidad que ninguno de los dos había creído posible. Amalia creció, una niña vivaz y valiente, la viva imagen de la fuerza de su madre y la terquedad de su padre. El silencio ya no era silencioso. Estaba lleno de las risas de una niña, del sonido de Lía cantando en su jardín y de las conversaciones amorosas entre un hombre y una mujer que habían encontrado su paraíso en el corazón de las montañas salvajes. Tuvieron otro hijo, un niño al que llamaron Mateo, de ojos oscuros y sonrisa fácil, que se convirtió en la sombra de su padre. Lía y Dante envejecieron juntos, su amor profundizándose con cada estación que pasaba. A menudo se sentaban en el porche al atardecer, observando a sus hijos jugar en los campos que se extendían ante ellos, un reino forjado no en el poder o el miedo, sino en el amor inesperado que había florecido de un contrato brutal. Dante creyó que podía comprar una heredera y un hogar, un pacto forjado en la desesperación, pero casi pierde a la mujer que le enseñó a amar por un orgullo ciego, creyendo que la única forma de protegerla era encerrándola. Pero cuando vio su espíritu indomable renacer, valiente y leal a su lado, el arrepentimiento y el amor le enseñaron la lección más dura de la vida. La historia de Dante y Lía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en los contratos ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y en el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no vienen para recuperar lo que perdimos, sino para transformarnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre deberíamos haber sido. Que su vida esté llena de bendiciones si ya ha presionado el botón aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puede convertirse en miembro del canal en unirse, y así tendrá acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta manera, nos ayuda a continuar contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón escrito IPAR, y luego presionar nuevamente en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como usted. Y si le ha gustado esta historia, deje su like y suscríbase al canal.